Hola, mi nombre es Nicole Castillo, tengo 34 años de edad y soy salvadoreña. Migré en el año 2000 hacia Estados Unidos y lo hice legalmente, pues aproveché que en ese momento tenía mi visa. El motivo de haber migrado a ese país fue fundamentalmente económico, pues en ese momento la situación en el país estaba muy difícil. Viví ahí en ese país 14 años, lo cual me permitió vivir y experimentar el trato que se le da a los migrantes. Cuando yo llegué a ese país me pude dar cuenta en el transcurso de todos esos años que el trato que se le da a los migrantes puede variar dependiendo del estado en el que uno viva, como también el estatus que se tenga, si es residente o ciudadano, pues las leyes son totalmente diferentes. También me pude dar cuenta en la parte laboral que hay una explotación bastante marcada, pues si eres ilegal no tienes derecho que te paguen horas extras, no hay días feriados, ni mucho menos hay vacaciones. También en el aspecto de salud me pude dar cuenta que no hay acceso a las clínicas si tienes una situación en desventaja. Pues si eres legalmente estás obligado a adquirir un seguro médico, pero si no lo eres, hay clínicas comunitarias a las cuales se pueden acceder, a las cuales uno puede acceder en ese momento. Y también me pude dar cuenta que la situación de los inmigrantes también está marcada dependiendo del país de origen de uno. Y si uno es salvadoreño, es con mucha más razón que el trato es malísimo, pues hay una discriminación bien marcada a los salvadoreños. Yo viví hace 14 años en ese país y fui más que todo a trabajar, a poder hacer mis ahorros, porque siempre tuve la idea de regresar a mi país y así lo hice. Regresé el año pasado con muchas expectativas, pero me di cuenta también que al regresar la situación económica era igual o quizás peor cuando yo me fui. Y también me hizo pensar y analizar de que si el país cambiara muchos aspectos negativos, la gente lo pensara, así como cuando yo me fui, reaccionar o reflexionar a uno, el quererse ir, porque uno va a sufrir al ser maltratado de otros países. Y si el aspecto cambiara, como por ejemplo hubieran más fuentes de trabajo, la seguridad pública cambiara, hubieran más, se sintiera uno como más seguro en su país, que el acceso a la educación fuese como más ampliado, donde se trabajara desde las escuelas dando un mejor preparación a los jóvenes, donde pudieran optar a un mejor trabajo ya mejores preparados, donde la situación a nivel macro y micro mejorara, donde el gobierno hiciera un análisis realmente a gran escala y magnitud del por qué tanto inmigrante se va, y fuese un mejor trato que recibiera uno en su país, quizás lo pensara mejor y decidiera no irse y quedarse y trabajar por su país y por su gente. Bueno, yo viajé hace como 8 años a Estados Unidos, pero fue un viaje por cuestiones de trabajo, por motivos de trabajo, y sí pude observar algunas cuestiones sobre las personas salvadoreñas que emigran hacia ese país. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ir al barrio latino, donde hay inmigrantes de toda América Latina, inmigrantes de Perú, migrantes de México, migrantes salvadoreños. Y
y ahí se puede ver que algunas personas en su viaje no siempre se les cumple su sueño, porque como por la falta de que no pueden inglés, porque se van ilegales, tienen que aceptar cualquier tipo de empleo. Y a veces en esos lugares, como son negocios pequeños y son de latinos, los latinos pagan menos y se ven sometidos a veces a una especie como de esclavitud, ¿verdad? Porque no tienen otra persona que los conoce y tienen que aceptar cualquier condición de empleo, porque de lo contrario ellos temen mucho que los denuncien con migración para que los deporten. Esa es una de las cosas que yo observé. Otra de las cosas que también no me imaginé que fuera así, pasé por una zona en un pueblo que se llamaba Berkeley, donde vi muchas aceras, ¿verdad? Lo que aquí le decimos aceras, con muchas personas salvadoreños, y porque ahí están revueltos, yo no tuve la oportunidad de conocerlos a todos, y ellos estaban con mucho frío, estaban en condiciones bastante deterioradas, estaba la temperatura a 12 grados y la gente, como no está acostumbrada y no andan dinero, pues tenían abrigos muy delgados, ellos temblaban mucho del frío y estaban esperando a alguien que les llegara a dar un empleo, ¿verdad? Y cuando llega alguien a preguntar, pues ellos se suben a cualquier vehículo, independientemente de que sepan a qué los llevan. Me contaba alguien a mí en el poco tiempo que yo fui, que estas personas a veces son violadas, a veces son maltratadas por personas inescrupulosas que ya sean estadounidenses o personas que ya están legalmente allá, que tienen alguna especie de prejuicio contra ellos, se los llevan, les dicen que son para un empleo y en ocasiones son violados, son mujeres y a veces hasta si son hombres. Entonces ellos se exponen a este tipo de situaciones. Otra cosa que yo observé fue que en los trabajos formales, la mayoría de gente que les dan trabajos formales tienen que saber mucho inglés y también estar legal, porque el problema de estar ilegal y de emigrar de forma ilegal es que usted tiene que aceptar la paga que le dan, ¿verdad? Porque también usted no tiene a dónde ir, la persona que le da un espacio, ya sea un pariente o ya sea un amigo, y no digo que todos, pero por lo general esas personas como que se apropian de usted, ¿verdad? O sea, que ellos se apropian, quieren que usted haga las cosas como ellos dicen, que usted haga lo que ellos dicen, y de lo contrario, igual, ¿verdad? Se teme de que lo puedan echar a la calle, usted no conoce, no sabe hablar inglés, los teléfonos a veces, como puede ser una llamada, las contestadoras están en inglés también, y a la gente que es latina le da pena decir que es latina y muchas veces solo habla inglés para decir que no es latina, al menos que por su color se le note, ¿verdad? Esas son algunas de las cosas que yo pude observar, no de parte necesariamente de los estadounidenses, sino que en general, ¿verdad? Porque ignoro yo si, por ejemplo, personas que son maltratadas o que ponen denuncias son necesariamente nacidos en Estados Unidos o gringos, lo que nosotros les decimos gringos, ¿verdad? Sino que a veces son latinos, los mismos latinos que lograron su estatus y están bien, y tienen sus padres que nacieron allá, y esos mismos a veces se dedican a maltratar a las personas. Otra de las cosas que me fijé es que si hay una discriminación, que yo veía novelas traducidas, ¿verdad? Y en algunas de ellas, para ofender a una persona le decían mojado, por ejemplo. Era una forma de ofender a una persona, ¿verdad? Cuando aquí muchos de nosotros admiramos a la persona por su valentía de poder ser herido y porque manda remesas a este país. Quizás solamente esto de la experiencia que yo he hecho con él. Bueno, yo pienso de que es una lucha muy larga el querer evitar que las personas se vayan, porque para empezar, porque el país toda la vida ha dependido mucho de las remesas. No hay producción, se terminó con el agro, se terminó con la cuestión de la educación, por ejemplo, del inglés para todos. Entonces, yo siento que el gobierno podría hacer tantas cosas
pero es tan difícil en una situación que vivimos tan polarizada, donde dos partidos políticos siempre se están disputando el poder, ¿verdad? Y lo económico es lo que al final predomina. Pero sí pienso que tal vez deben de mejorarse siempre las condiciones, empezando por la inseguridad, que a todos creo que nos preocupa, que estamos muy mal, vamos a un lugar, no sabemos si vamos a regresar, y yo creo que el gobierno tiene que empezar por esa parte para que los negocios pequeños puedan prosperar, para que la gente pueda estar tranquila, esforzándose en una venta de pupusas, en una venta de pasteles, de esas ventecitas, para que no tengan necesariamente que ser explotados por una persona que se le llama coyote y luego irse y allá también ser sobornados y a veces maltratados y después muchas veces son deportados. Esa tal vez sería mi recomendación para empezar la inseguridad, resolver el problema de la inseguridad. Marisa García. ¿Y por qué? Bueno, yo fui por motivos de empleo, o sea, mi trabajo me mandaron a hacer una cobertura de las elecciones de diputados del Congreso de Estados Unidos.